antes de nada de empezar, pues pediros mis disculpas por no estar ahí presente. Al final Renfe ha hecho de las suyas. Pero bueno, espero que con este apaño de poder disfrutar la charla, aunque no sea igual que hacerla presencial. Y bueno, pues vamos un poco allá y me presento. Y antes de empezar también, pues gracias a la organización por la flexibilidad y por montar todo esto para que pueda dar las charlas, que siempre es un plus. Pues nada, pues me presento rápidamente. Yo soy Manuel Lemos. Estudié un máster en Inteligencia Artificial Big Data en la UAS. Soy el CTO de Syncrolab, una empresa que nos dedicamos a tratar trastornos neurológicos con inteligencia artificial. En plan, tenemos juegos supervisados con inteligencia artificial, el cual le hace refuerzo cognitivo a niños y adultos para que puedan tener esa rehabilitación. Además, soy vicepresidente de AMBAN, una asociación que nos encargamos de divulgar la utilidad y las profesiones del IA, de la inteligencia artificial. Y ya por último, pues soy docente y divulgador de inteligencia artificial. Y un poco mi faceta de speaker es por esta labor, de divulgar y transmitir mis conocimientos o mis experiencias con todo el campo de la inteligencia artificial. Y bueno, yo tengo una charla un poco diferente de lo que estoy habituado, porque de normal siempre soy el chico, el pesado de la IA, que siempre intente divulgar todo lo bueno, pero hoy vamos a hacer un poco al revés para equilibrar un poco el karma. Y voy a decir que la IA no es siempre el caballo ganador y que siempre hay otras opciones, o por lo menos diferentes formas de usarlo. Y yo empiezo con estas preguntas. También en la presentación tenía muchas preguntas, pero me gusta mucho interaccionar con el público, ver caras, tal, pero bueno, va a quedar un poco raro, pero más o menos vamos a intentarlo. Supongo que soy el único que está cansado de estas reuniones interminables donde el CEO, la persona de negocio o tu mejor amigo te viene y dice, mira, se me ha ocurrido una pedazo de idea, una forma de hacer a feature que con inteligencia artificial pegamos el bombazo. Añadimos cualquier cosa a inteligencia artificial y ya está. Startup solucionada, inversores vienen en fila y tal. Entonces, estas reuniones, bueno, yo que soy, al final soy un poco más la cara visible de la IA en mi empresa y un poco mi oferta divulgadora, pues a mí me llega de estas peticiones a montón. Entonces, pues sí, estamos un poco cansados de que la IA siempre sea ese caballo ganador y no hace falta hacerlo todo. Esta anécdota o estas reuniones ha llegado a tal punto que hasta el gobierno de España, hasta por los propios ministerios, el cual incita la innovación, incluso en este que me hizo mucha gracia, el plan de recuperación, transformación, resiliencia, ya te propone como que la IA sirve para todo. Industria, administración pública, comida, ciberseguridad, cualquier cosa que se te ocurra, cualquier tarea que tú tengas, le metes una IA, así como un término súper ambiguo, y va a mejorar todo. Pero al final, ¿de dónde viene tanto hype de la IA? ¿Por qué de repente, de 2 años para atrás, de ser una tecnología curiosa, de ser una tecnología guay, a de repente parece que no hay nada sin la IA? Si la IA no está interviniendo en cualquier parte de la empresa, parece que la empresa no funcione. Pues vamos a remontarnos un poco más atrás, un poco donde yo creo que el auge de la IA nació. Y es sobre 2012, 2000, un poco la década de los 2010, el cual pasan 3 cosas muy interesantes. La primera es la normalización de los ordenadores. Cuando hablo ordenador, también hablo de estos aparatitos, los móviles y los smartwatches y cualquier aparato inteligente, como se dice, los smarts. Esto lo que hace, pues, es tener un ordenador 24/7 pegado a nosotros, incluso hasta durmiendo, cuando lo dejamos en una mesita de noche, está recopilando datos, y esto es una de las partes más importantes del auge de la IA. La IA es algo que se inventó en los años 70. A nivel teórico, muchos de los algoritmos, la gran mayoría de los algoritmos que hoy en día usamos, ya estaba inventado en papel. Lo que pasa es que faltaba la tecnología y los datos para poder usarla con eficiencia. La normalización de los ordenadores nos permite tener esa cantidad de datos recopilándose. Por ejemplo, este móvil pues tiene la ubicación, dónde me muevo, qué hago, dónde compro. Contra más cosas haga en el móvil, pues más datos tiene. Estoy cada 2x3, pues que si mirando Twitter, mirando LinkedIn, mirando TikTok, todo eso me deja un rastro de huella digital, el cual las empresas pueden usar para estudiar los datos.
ya no solo de forma activa con los móviles tenemos un generador de datos andante, sino el tema de los IoT, el Internet de las cosas, también hace lo mismo, hace que cualquier cosa tenga más datos. Yo siempre digo que, para que no conozca el término de IoT, es la moda que hasta tu lavadora tenga internet, tenga wifi. Esa moda de que tu microondas, la escoba, la lavadora, la vajilla, todo tenga wifi para que se conecte a tu móvil y crea esos aparatos o esos sistemas domóticos que están súper guays, pero que ya cansa que todo tenga wifi, pues eso es el IoT. Muy explicado muy rápidamente y de forma cómica. Entonces, igual, al tener el wifi, a generar datos, lo mismo. Incrementamos la cantidad de datos, que es la materia prima de la inteligencia artificial. Y todo esto, ya una vez que tenemos los datos, en 2012 aproximadamente, empiezan a hacer el cloud computing de manos de Amazon Web Service. Es decir, el tú poder alquilar un ordenador por horas para poder delegar parte del cómputo de tu negocio a la nube. Esto lo permite que si tú quieres usar inteligencia artificial antes de la era del computing, si tú quieres hacer inteligencia artificial, te tiene que desenvolver una inversión de 5 o 6 dígitos en servidores para entrenar los algoritmos de Machine Learning y de Deep Learning del momento. Lo cual era una apuesta muy arriesgada para empezar con una idea. El tema de computing permitió, y a mí en mi época de estudiante me ayudó mucho, el con 100, 150, $200 al mes, 600 euros al mes, poder tener ordenadores potentes, el cual delegar y poder, en mi caso fue estudiar y poder experimentar con esos algoritmos de inteligencia artificial y en el caso de las startups, nacer muchos tipos de startups donde el papel fundamental sea la IA. De aquí viene la moda de la IA. De esas startups, gracias a la cantidad de datos que se generan entre los móviles y el IoT y gracias a la democratización de la computación de mano de Amazon y luego de Google y de Microsoft con Azure, hace que cualquier startup pueda innovar utilizando IA y aportar valor con la IA. Esa pequeña semilla que se plantó en 2012 ha ido creciendo, 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 hasta que una startup bastante indie llamado OpenIA se le ocurre hacer un nuevo modelo de lenguaje natural y petó con los GPTs y luego fue GPT y de aquí hasta el día de hoy. Entonces, pero este es el germen del auge de la IA y a base de ver cómo startups donde mete cosas de inteligencia artificial triunfan. Y aquí llega el día de hoy. Pero bueno, para entender también un poco, para entender si hace falta inteligencia artificial para todo, lo primero que hay que entender qué es la inteligencia artificial. Que parece una pregunta muy tonta, pero spoiler, no tiene una definición porque tenemos el primer problema que la inteligencia no sabemos lo que es. No podemos definir la inteligencia, porque la inteligencia es algo muy subjetivo y ahora voy a poner un par de ejemplos, pero tenemos ese primer problema de que no sabemos lo que es inteligencia, por lo tanto, definir inteligencia artificial es un poco complejo. Así que yo os doy dos definiciones que a mí me gusta, una más de los padres de la inteligencia artificial de los años 70 y otras de un poco más modernas, pero al final se resume como que la inteligencia artificial es la capacidad o es la rama de la informática en el cual desarrollar sistemas que imiten la inteligencia humana. Y imitar inteligencia humana mete en que puedan hablar, que puedan ver, que puedan aprender, que puedan razonar. Ahora que han salido los modelos de LLM de razonamiento con GPT-o1, pues toda esa parte de aprendizaje, razonamiento, percepción, cualquier sistema que imite comportamientos humanos, inteligencia humana, ya se puede considerar inteligencia artificial. Y con esa definición tan ambigua, porque como no entendemos lo que es la inteligencia, porque la inteligencia es subjetiva, pero no es lo mismo medir la inteligencia en otra especie, por ejemplo, con los perros, cuando domesticamos perros, pues que el perro te entienda un poco el lenguaje natural y que te decida los comandos, ya es, guau, mi perro es súper inteligente. Que un niño te cueste entender, dice, dependiendo de la edad, te va diciendo, uff, pues va un poco por arriba, por abajo. Esto es típico del colegio, que usa las notas para medirte tu inteligencia.
Y luego, un adulto, pues si no tiene unos mínimos de estudios, pues los mide con los estudios. Entonces, es muy subjetivo el cual, cómo medir la inteligencia. Y un poco ese es el término que use marketing aprovecha para vender un poco inteligencia artificial. Al final, la inteligencia artificial y el machine learning y el deep learning y los LLMs no son tres cosas separadas, sino son subconjuntos de una de la otra. En general, tenemos la rama que es la inteligencia artificial, la rama de la informática, el cual estamos aquí, bueno, no paramos de hablar de ella. Dentro de la inteligencia artificial está el machine learning. Luego del machine learning, de todos los algoritmos que hay de machine learning, aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado, aprendizaje por refuerzo, hay unos tipos de algoritmos que se llaman redes neuronales, que se volvieron muy populares porque permitieron a la inteligencia artificial a poder empezar con las actividades cognitivas. Es decir, con el deep learning ya empezó con el auge de poder reconocer objetos, poder empezar a leer textos, poder reconocer sonidos. El deep learning empezó a dar esa capacidad cognitiva. Y por último, tenemos los LLM, que es el nombre que más conoceréis, pero su nombre en clave, o el nombre de su arquitectura, se llama Transformers. Que los Transformers lo que permitió es que toda esa parte cognitiva, que solo podíamos leerla, leer fotos y detectar objetos, leer textos y entender los textos y escuchar audio y entender el audio, los LLM, más concretamente los Transformers, permitió generar. De ahí la moda de IA generativa. Entonces, un poco, Deep Learning permitió leer y la IA generativa, los Transformers, permitió leer mejor y escribir. Le añadió permisos al sistema de la IA. Y es un poco, y al final todos son subconjuntos. Del Machine Learning hay un subconjunto pequeñito que es el Deep Learning, que se recarga por la importancia de la parte cognitiva, y de todos la arquitectura de neuronales que tiene el Deep Learning, hay una que nació en 2017, que son los Transformers. Hay un montón, las redes recurrentes, la adversaria, y la Transformers destacó porque permitió esa parte de generar imágenes y generar textos. Estamos hoy, al día de hoy, ya cansados de las soluciones con ChatGPT. Entonces vemos que al final todo es un subconjunto. A lo mejor de aquí a 10 años nacerá un subconjunto de los Transformers que igual hará algo diferente. Pero más o menos la tendencia va por ahí. Un poco por Machine Learning, un poco lo que he estado contando. Por Machine Learning, pues tenemos todas estas ramas. Supervisado, que permite clasificación, regeneración, reducción de dimensionales, clustering y aprendizaje por refuerzo. Un poco lo que nos permite es esa parte de predicción, el poder detectar patrones en un dato y a partir de esos patrones conseguir un aprendizaje. Luego, en el Deep Learning, nació un poco, estos son de los papers más antiguos que tenemos, de la parte de las redes neuronales, pues tengo un montón de piezas, un poco imitando el cerebro humano, tenemos un perceptrón, tenemos comunicación entre ellos, pues, elaborar un montón de piezas, que lo tenéis ahí a la izquierda, y según cómo coloco las piezas, según la arquitectura que yo monte, pues esta red neuronal pues son muy buenas o para ver, o para escuchar, o para leer, o para hacer predicciones mucho más exactas, mejorando al machine learning. Entonces, pues, muy curioso, con las mismas piezas, como fuera un Lego, va construyendo. Y esto, con lo último, es lo que con una configuración concreta nació los Transformers. Que los Transformers, en el paper, apareció así. Es muy curioso porque los Transformers, el paper lo escribió dos ingenieros de Google, un poco así como dato. Entonces, pues, esas piezas que hemos visto de colores, pues, de forma un poco más gráfica, se vería así. Y los Transformers es lo que permitieron esta parte de los LLMs. Bueno, esta es una pregunta que tenía para vosotros ahí presente, no podré escuchar, pero bueno, vamos a intentar hacerla. Para vosotros, ¿cuál de las dos imágenes sería inteligencia artificial? ¿La del Street Fighter o la del coche autónomo? Os dejo un ratito para que lo penséis. ¿Cuál sería para vosotros inteligencia artificial? Puede haber pregunta trampa, no pregunta trampa.
Pues bueno, pues el plot twist de esta imagen es que ambas son inteligencia artificial. Es más, la época mía del Street Fighter y de los juegos de la PlayStation 1 y para atrás, era muy común que cuando tú jugabas contra la consola, tú te ponías P1 de Player One y en la máquina le ponía un iconito arriba de IA. Pues como en plan, lo está haciendo la máquina y lo está haciendo por sí mismo. Por eso mismo, la única diferencia entre la IA, bueno, la IA del Street Fighter y la IA del coche autónomo es que la de Street Fighter no aprende y la del coche autónomo sí. La del coche autónomo, a base de la experiencia y a base de conducir más y ver fallos y aprender, y recopilar, sobre todo recopilando datos, que es la forma que aprende, recopilar datos y procesarlos, pues ambas son inteligencia artificial. Ambas se puede usar para ello. Un poco para ver un poco el auge de la IA. Yo siempre digo que la IA, el término de la IA, que estamos muy de moda, fue cambiando el concepto según el nacimiento de la tecnología. De los 2000 para atrás, cualquier conjunto de if anidados ya era considerado inteligencia artificial, que es un poco el propósito de la charla, el cual irnos más a estos if, el cual bien hecho se puede ser una inteligencia artificial, incluso está mejor que un LLM, según el caso de uso. 2012, cuando la gente hablaba de IA, era de los machine learning, es decir, y hoy se sigue con un poco esta perfección. Si la IA no aprende, no es inteligencia artificial, no. Según la definición, la primera que he contado, que es que inteligencia artificial es cualquier sistema informático capaz de imitar una inteligencia humana en cualquier aspecto y eso entra en saber reconocer frutas o saber reconocer edades según o clasificar edades según un número. Eso ya se puede considerar una inteligencia artificial pequeñita, modesta, sencilla, pero inteligencia artificial al fin y al cabo. Pues el Machine Learning pues, se puso de moda, en plan, si no aprende, no es inteligencia artificial. Y se lleva así. En 2018, que yo cuando me empezó yo como en primeros años trabajando, sobre todo en incubadora, dando un poco de asesoría en esta parte, era muy curioso donde todas las startups se puso la palabra de moda del deep learning, de las redes neuronales. No, es que yo vendo mandarinas, pero es que yo lo hago mejor porque uso deep learning. Clasifico las frutas las mejor, calculo los precios mejor, todo lo hago con deep learning, por lo tanto soy mejor que tú porque uso inteligencia artificial de deep learning. Y la IA era ese sinónimo. Por último, ahora, el 2023 para adelante, la IA es sinónimo a Transformers, IA generativa, o como todo el mundo lo conoce, como ChatGPT. Estamos muy acostumbrados, o estamos mal acostumbrando, que la IA es ChatGPT y no hay nada más. Ya el Deep Learning, el Machine Learning, ya todo eso ya como que pasó de moda. Y es un poco lo que vamos a reivindicar en esta charla. ¿Cuándo elegir un if y cuándo elegir una IA? Pues el if, supongo que la charla es el evento para muchos programadores, pero bueno, un if, esto ya se puede considerar una inteligencia artificial capaz de clasificar edades. Tú le dices una edad y te va a decir en qué categoría estás. Lo malo de este tipo de IA es que tienes que tener muy claro el negocio que tú quieres dar. Es decir, depende del conocimiento del programador o de la persona que acompaña al programador para transmitirlo y traducirlo al lenguaje de programación que haga falta. En este caso, Python. Que queremos clasificar, mira, es que de 0 a 18 es un rango muy amplio y se puede clasificar más. De 0 a 2 son bebés, de 2 a 5 son infantes, de 5 a 10 son niños, de 10 a 12 son preadolescentes y de 12 a 18 son adolescentes. ¿Vale? Me lo invento así rápido. Por toda esta nueva categorización de edad, tiene que venir un programador y cambiar el código. La parte más atractiva, entonces, si queremos adaptar a la IA a nuevas situaciones, y es un poco el atractivo y la moda de la IA, es que la IA no necesita cambiar el código. Siempre pongo esta imagen porque fue de los primeros algoritmos de inteligencia artificial que escribí y aún funciona. Porque esta es la parte buena que tiene la IA.
el código lo escribes una vez, es decir, defines el algoritmo que quieres usar y lo que tiene que cambiar son los datos. Datos diferentes genera modelos diferentes del mismo algoritmo. Entonces, si tú vas, en este caso, si tú vas diciendo en los datos, vas dejando notar la diferencia entre rango de edad y etiqueta, la inteligencia artificial poquito a poco se irá adaptando sin cambiar ninguna línea de código, solo introduciendo datos nuevos, e irá aprendiendo esa diferenciación. En una programación hace falta ir. Pero bueno, pero eso es malo. Pues eso cuando lo cuento, la gente dice, no, pues los if no sirven y la IA es lo mejor, porque tengo que cambiar menos. Pero bueno, no es que sea malo, es simplemente es una característica y la podemos usar a nuestro favor. Yo me he cogido los programadores de este tipo de triángulo, os será familiar, porque es el triángulo de la pirámide del testing, que yo me lo he adaptado y lo he usado un poco para la pirámide de la IA. En un negocio, ¿qué porcentaje o cuál es el porcentaje óptimo de tecnología que tenemos que tener para que el negocio aporte, para que la tecnología no sea sobre ingeniería, para que aporte? Porque sí, podemos usar todo con LLMs, pero los LLMs son súper caros de mantener. Hace falta gráficas súper grandes, los profesionales están empezando a emergir. Llevamos 2 años con la tecnología de LLM, nadie se puede atrever a decir que son expertos en LLM. Entonces, esas pocas personas que se están adaptando, están a la vanguardia, una cosa que yo intento, pues son profesionales que valen muy caros porque hay muy pocos y son profesionales que están constantemente formándose. Entonces, aquí hay algo curioso porque a medida que subes el grado de inteligencia que puedes desarrollar con una IA, empezando con lo más básico, con los if, y lo más complejo, los humanos, es cada vez más caro de mantener. Ganas precisión, pero hay veces que esa precisión te puede jugar una mala pasada. Gasta más energía, ya estamos en un congreso donde la parte ecológica y la parte de buenas prácticas verdes es el leitmotiv, pues los LLM consumen muchísima energía, se están gastando y dejando una huella de carbón enorme, al mismo nivel que con los antiguos blockchain, que esto es algo que poco se habla, y también es más opaco. Es decir, un if tú entras, lo lees y sabes lo que hace y sabes en qué línea está y puedes cambiarlo. A medida que va subiendo, un NLM es muy difícil de saber qué ha pensado para dar esa respuesta, porque al final son nubes de datos, nubes de palabras interconectadas y es lo que los LLM le pasa con las alucinaciones. ¿Por qué los LLM alucinan? ¿Son fallos? Para mí no son fallos. Las alucinaciones, para mí es la prueba que el LLM no está memorizando y escupiendo datos que le has dado, sino lo que está es intentando reinterpretarlos y razonarlos. Por eso alucina, porque le suenan 5 datos que tiene ahí, los mezcla y los salta. Yo siempre digo que la alucinación de los LLM es cuando un examen lo estudias regular y dices, mira, yo me invento la respuesta que al medio puntito me dará. ¿Esto te acuerdas? ¿No os acordáis de la época de la universidad? En plan, yo voy a inventarme la respuesta que si le cae un poco en gracia al profesor o la profesora, al menos un 0,25 rasco. Y de lo que te acuerdas te lo inventas y te pones 4 renglones. Pues eso es un poco las alucinaciones. Entonces, lo más fácil, como en el end-to-end de los testing, lo más fácil sí, es coger todo end-to-end y tiene todo testeado, pero es lo más caro y lo más difícil de hacer. Los LLM pasa lo mismo. Lo más fácil es coger LLMs, darle un montón de datos, dejarte 1.000, 2.000 euros mensuales en servidores y sí, tendrás algo que sirva. Pero es lo más óptimo, te dará rendimiento en tu trabajo. Pues yo siempre, un poco con esa metáfora, pues yo lo que hago es que el negocio tiene que estar bien soportado con software tradicional, con IF, con mucha inteligencia que lo llamo artificial funcional, ahí viene un poco y poquito a poco ir metiendo Machine Learning, Deep Learning y LLM en la parte que son más complejas.
Por ejemplo, que es que quiero extraer el sentimiento de las reviews que me dejan por Google. Pues mira, eso con NIF es muy difícil. Pero con un Machine Learning a lo mejor es un poco más sencillo y lo intentas. Que no puedes con el Machine Learning porque falla mucho, lo vamos al siguiente nivel, a un Deep Learning. Que el Deep Learning sigue fallando, pues un LLM. Que los LLM siguen fallando, pues ya sabes, un puesto de trabajo. Y así va. Y también lo está haciendo un poco al revés, que es un poco la mala práctica. Del humano, mira, pues esto lo pasa un LLM, sí, pues lo pasa un LLM. Que del LLM lo voy a intentar bajar un poco el nivel a un Deep Learning. Lo bajo un poquito a un Machine Learning y encima un poco ahorrando costos, sobre todo costos de energía y de computación de servidores. Y ahora, un poco para entender esto, os voy a enseñar un ejemplo práctico. Tengo dos, uno con esquema y otro para que lo penséis. Vamos a crear algo complejo. Vamos a intentar detectar los deepfakes. Los deepfakes son estas inteligencias artificiales, el cual yo ahora mismo activo una y me puedo cambiar el rostro a cualquier famoso, cualquier persona para suplantar su identidad. Es un problema bastante grave hoy en día de la ciberseguridad y es común que muchas organizaciones están promoviendo el detectarlos. Es decir, que si yo ahora mismo estoy usando un deepfake, lo podáis detectar y si no, no es Manu, es alguien que está suplantando a Manu. Pues las soluciones normales es usar Deep Learning, que ya os he contado que el Deep Learning lo que se caracteriza es el poder ver, usar algoritmos de Deep Learning y buscar patrones, fallos en el deepfake. Fallos en el cual, por ejemplo, no parpadees, la boca se mueve de forma síncrona según cómo habla. Yo que tengo un acento bastante marcado de Andalucía, pues el acento lo tiene más neutro, incluso está más robótico. Hay Deep Learning que mide un poco con el color de la piel si está pasando sangre o no, porque si siempre tiene la misma tonalidad a nivel informático, para lo mejor es un deepfake. Y buscan muchas formas de detectarlo. El problema que tiene de estos deepfake, bueno, estos detectores de deepfake con Deep Learning, es que son súper caros de activar porque si estás 2 horas hablando con alguien, son 2 horas que estás activando una IA para detectar patrones. Y lo segundo, porque son caducos, porque a medida que estos deepfakes mejoren hasta que sean hiperrealistas, pues ya eso no funciona. ¿Qué hice yo? Pues bueno, pues como primera solución está guay, pero vamos a ir un poco más atrás. Vamos a apartar los costes. El deepfake, ¿qué es lo que me importa más? ¿Saber que lo está suplantando o el motivo de la suplantación? Los deepfakes normalmente lo hacen por algo. Ya sea porque un amigo te quiere hacer una broma, de la parte más inocente, o ya sea que si delincuentes están suplantando a tu jefe para conseguir un acceso no autorizado. Entonces yo lo que hago vamos un poco más para atrás y vamos a usar una inteligencia artificial bastante popular que es Whisper, que lo que hace es pasar el audio a texto. Y voy ahí transcribiendo todo lo que diga en tiempo real. Que este Whisper pues, lo crearon súper óptimo y consume muy poco. Además, esto es un Google Colab, en un servidor de Google. Yo lo tengo ahí a montones, transcribiendo vídeos de YouTube, transcribiendo reuniones mías, transcribiendo un montón de cosas para luego hacer mis notas. ¿No? Y transcribo con Whisper. Y luego, lo que necesito, pues, de esta conversación, tengo que detectar patrones que me identifique que estoy en una estafa. Me da igual a que suplante. Yo quiero saber si esa persona me está estafando o no. O incluso si no estoy siendo un deepfake, si soy yo Manu en cuerpo presente intentando estafaros, lo que quiero saber es que no, que Manu, aunque no sea un deepfake, no me estafe. ¿Qué hacemos? Pues con algoritmos de NPLs, que son Machine Learning súper sencillitos, vamos a detectar patrones. Las emociones, el topic, keywords, y vamos a ir detectando pequeños patrones a ver qué pasa. En este caso, pues mira, pues la TofuConf es algo importante, inteligencia artificial, ponencia, vamos a ir detectando diferentes. Aquí en el caso de una estafa, pues tenemos que ver si la emoción es un carácter urgente, si te están intentando meter miedo, si te está intentando dar pena. Normalmente las estafas juegan mucho con o sentimientos muy negativos o sentimientos muy positivos. El típico príncipe nigeriano, te voy a dejar mi herencia y te vas a hacer multimillonario.
pues con las emociones intento detectar esos dos extremos, o algo muy positivo o muy negativo. Si algo es muy bueno, muy malo, puede que sea una estafa. También busco los topics: dinero, urgencia, familiar, salud, el tipo de taca y una multa, o el que tiene que ir a unas elecciones de la mesa electoral. E intento buscar los topics que son los más típicos en estas estafas. Desde que te pide credenciales no autorizadas, desde que correo pasa por tu casa y no está, y dale al enlace, o un paquete pasa por aduanas. Intento buscar esos topics. Y por último, palabras clave. Palabras clave como me tienes que pagar urgentemente $20.000. Pues es una palabra clave, estoy hablando de dinero, urgente. Pues intentamos buscar esas palabras que son muy frecuentes. Todo ese algoritmo NPL lo que hace es generar una pequeña base de datos muy pequeñita y un machine learning detectar si estoy en peligro o no. Pues esto hice una prueba y de los deep learning que por imágenes intentaba detectar si era falso o no, que costaba unos 500 euros al mes en más o menos 80 horas de reuniones, unos 80 horas de vídeo, pues se bajó a 50, 60 euros al mes, porque estos algoritmos son mucho más sencillos. Hay mucha parte de if, porque las keywords son if directamente. Si tengo una lista de keywords y si en esa lista, ese array de texto coincide con una de las palabras clave, es un map de JavaScript, no hay mucho más, pues ya está. Pues si ha detectado, según el porcentaje que detecto, pues es más o menos estafa. Pues todo esto lo que hace es abaratar coste de servidor, la huella de carbono, disponibilidad del sistema. También democratiza, porque un deep learning, el sistema lo tiene que ejecutar una GPU más o menos potente y esto lo puede ejecutar desde CPU. Y ahora con los NPU va sobrado. Pero esto es un poco la clave de los if. Un poco volvemos a la pirámide de atrás y un poco el ejemplo que decía. Planto una buena base con programación funcional y poquito a poco voy poniendo el texto más. Los LLM, cuando he hecho esta charla la di hace un año, que explicaba todo el proyecto Navaja Negra, si buscáis mi nombre, Navaja Negra 2023, veréis la charla completa, una de las preguntas que me hicieron es: Manu, es que has creado 50 sistemas, cuando un LLM tú le pasas la estafa y le preguntas si es y te lo va a resolver con un buen porcentaje. Yo sí, pero volvemos a lo mismo. Un LLM te puede costar 1.000, 2.000, 3.000 euros al mes procesar muchísimas estafas y este sistema me cuesta 2 duros, como que mal dice. Entonces, cuando tengamos una idea, cuando tengamos una startup, cuando tengamos un side project y queramos automatizar, porque al final la inteligencia artificial, por mucho que se nos llene la boca, no es más que una automatización, ni más ni menos, porque queremos automatizar y hacer el negocio más eficiente, no es solo meterle IA, sino meterlo de forma coherente y siempre tirando de abajo. Y esto es una cosa que siempre impacta cuando doy clase de IA, que es que mi objetivo como profesional de la IA tiene que ser no usar IA. ¿Por qué? Bueno, lo hemos repetido ahora en esta media hora de charla. Porque son más opacas, son más caras, gastan más energía, son más difíciles de rastrear un error. Entonces yo, si a mí me da un problema de negocio, que es detectar estafas, como está trabajando en estos últimos 2 años atrás, o ahora crear programas de rehabilitación para TDAH y otro tipo de patologías neurológicas, pues mi objetivo es intentar no usar IA. ¿Por qué? Porque en mi caso ahora en SingleLab una IA no cabe en el móvil. Entonces tengo que ir buscando la IA cada vez la más económica y la que menos cueste procesar. Porque si no me va a tocar procesarla en la nube, que es justamente como lo hacemos ahora mismo. Pues siguiendo este ejemplo que os he dado, ahora pregunta para vosotros y deberes para casa. ¿Cómo automatizamos un canal de soporte? Típico WhatsApp, tenemos el WhatsApp de negocio y nos va llegando incidencias. Mira, tiene un problema con el paquete, no entiendo esto de vuestro programa, necesito ayuda para factura. Las respuestas rápidas que ahora todo el mundo está promoviendo. Tengo un LM con agentes inteligentes, el cual te coge el WhatsApp
Y como el LLM entiende los mensajes, tú le metes toda la información de negocio en un RAG, que al final es un adaptar el LLM con datos que no tiene, que son los datos de tu empresa, y un LLM sería capaz de hacerlo. Sí, pero ¿cuánto te cuesta un LLM hacerlo? Pues un LLM te puede costar pues, 1.000 pavos según la cantidad de... Entre entrenar con el RAG, elegimos de los servidores y el profesional que te lo monte y la cantidad de soporte, que contra más soporte venga, más caro mantener, porque son más peticiones, pues te va a costar un coste que hay veces que me han pasado de empresas que la han montado, que me pidieron mi consejo y el de, mira, pues esto hay que montarlo así, pero yo no te lo recomiendo. Pues lo montaron y a los 6 meses me han venido, Manu, pues lo hemos tenido que quitar porque nos salía más barato no responder y que se dieran de baja que soportar todo el coste que tenía el LLM. Nos salía más fácil decir, darte de baja, toma un link y programar un if que cada vez que pone un problema, un if, darte de baja. Para ver los costes de los LLM, que es muy bonito usarlo todo hoy en día para todo. Yo soy el primero que divulga el uso de los LLM y los avances, pero al final en esta empresa le costaba más barato que se dieran de baja que darle soporte. ¿Cómo se haría con el tema de los if? Pues un poco con el ejemplo que lo anterior. Yo lo que hago es detectar el tipo de incidencia que tiene e intentar redirigirlo por unas preguntas frecuentes que ya tengo ya hechas. ¿Qué es un tema de factura? Pues ya tengo if, en plan, pues mira, si es tema de factura, te envío un enlace a la web donde tengo todas las preguntas frecuentes, tema de factura. ¿Qué es un tema de incidencia del software? ¿De que no sabes usar algún apartado? Pues con un pequeño machine learning intento detecto el topic y luego a partir del topic tengo ya un montón de enlaces preparados para enviárselo a un FAQ ya hecho. Y si ya necesita algo un poco más que no sabe o si sigue insistiendo de que aunque le ponga un enlace me esté preguntando cosas y no entiende, también tengo un pequeño machine learning para detectar no solo el topic, sino que no está entendiendo y un contador de cuando te han dicho 3 o 4 veces que no soy capaz de resolverlo, pues lo que hace es enviar un mensaje de Slack al equipo de soporte. Mira, le hemos respondido con esto, con esto y con esto y sigue sin entenderlo. Entonces ya un humano entra y responde. Pues esa solución que yo fui a adaptarlo, vamos a adaptarlo algo más sencillito, pues sí era capaz de mantenerlo. Entonces era algo híbrido. Un equipo humano le respondía cuando sabía, pero le quitó como el 60% del soporte. Entonces, un 60% del soporte se podía automatizar con Machine Learning sencillito y con if, y un 40% lo terminaba de hacer humano y ya está intentando ver, ahora que han aprendido, intentar que un 20% lo haga un LLM para preguntas que no son ni tan sencillas para responder con un FAQ, ni tan complejas para que lo haga un humano. ¿Para qué? Para que los humanos al final destinen el tiempo de calidad a la consulta. Porque al final, si tiene 8 horas al día y tiene que responder los máximos mensajes posibles, pues no es lo mismo dedicarle esas 8 horas a responder 20 mensajes que a responder 50, que a responder 100. Seguramente cada vez que aumente la cantidad de mensajes que hagas de forma manual, lo hagas peor. Entonces, un poco aquí está un poco la defensa que yo uso para la IA, que la IA siempre sea un copilot y un acompañante para el humano y que sea algo que nos complemente y no nos sustituya. Y siempre que todo lo que te ahorre la IA, tú lo uses para darle más calidad humana a tu negocio, que yo creo que es el valor que mejor aportamos como sociedad. Y una última reflexión, y con esto ya me callo y ya podéis preguntarme. El tema de la IA yo lo puedo resumir con esta frase literaria, que la da todo un poco a mi leitmotiv, que es lo bueno, si es simple, 2 veces bueno. Entonces, no hay nada más simple que un if, es bueno, es simple, ¿para qué vamos ahí a algo más complejo si no hace falta? Bueno, muchas gracias, espero que se haya escuchado todo bien, espero que haya salido bien esta improvisación de la charla en remoto y gracias a la organización por la invitación y todos los problemas que le ha causado. ¿Alguna preguntita o algo que pueda responder? Vale, Manu. La primera es si son las LLM el camino a AGI o es todo smoke and mirrors. ¿Crees que veremos AGI en los próximos 10 años?
Pregunta primera y compleja. Me podría pasar podría dar 2 ponencias enteras sobre el tema del AGI. Un poco para que no esté en el contexto, la inteligencia artificial se divide como en 3 grandes grupos. Que al final, como la IA se compara al humano, pues se divide en IA, que es inferior al humano de forma inteligente, que es la ANI, la que iguala al humano, que es la AGI, que la está preguntando, y luego está la que supera al humano, que es la ASI. A lo mejor las 2 últimas me confundí el término, pero son esos 3, ASI, ANI y AGI. Pues el tema de la AGI, yo tengo mi sentimiento encontrado porque para mí, ya que iguala a un humano, lo iguala para todo. Y algo que tiene que igualar también es la conciencia humana, sentimiento. Y para mí, la verdadera AGI, el problema no es que lleguemos ahí, sino que estamos ante el nacimiento de una nueva especie, como decía Asimov, de los humanos de silicio. Entonces, la AGI, tal como yo la entiendo y como yo la he estudiado de una forma más académica, yo creo que falta mucho para llegar. Lo que va a pasar es que las grandes compañías, ese término de la AGI, la van a corromper y la van a simplificar para decir que ellos van a llegar el primero. Entonces, esa AGI sí va a llegar dentro de 5 o 10 años. Una AGI súper simplificada, aposta para ello, para que OpenAI, Google o cualquiera de las grandes players diga, mira, somos la primera que hemos llegado a la AGI y la justificamos por esto. No sé si he respondido la pregunta, pero es un poco un sí, pero. Vale, 2 más. De los creadores de blockchain y Big Data, ahora estamos con la IA generativa. De todo lo que hay ahora, ¿qué herramientas crees que van a sobrevivir y cuáles no por temas de sobrecostes y viabilidad de las empresas? Pues mira, al final el tema del coste lo decimos nosotros los usuarios. Porque al final los usuarios estamos dispuestos a pagar un precio y estos blockchain y generativa y todos estos avances que son súper caros, súper caros, te suponen un sobrecoste. Entonces, si yo estoy dispuesto a pagar más de lo que cuesta eso y eso la empresa puede argumentar que da un valor diferencial, van a sobrevivir, todas ellas van a sobrevivir. En el caso de la blockchain, el problema que tuvo, que yo soy súper fan de la blockchain, me encanta como tecnología, fue que el valor aportado no era un valor que se entendiera. Pues no, es que es único. Y dice, no, es que yo hago clic derecho, guardar imagen y lo tengo yo, no es único. Entonces, el valor que transmitía no lo consiguieron. Entonces, por eso las blockchains como se fueron de moda y como tecnología es muy útil, pero no encontraron ese propuesta de valor. La IA, pues, va a pasar más de lo mismo. Si los LLM consiguen dar una propuesta de valor lo suficientemente económica, que ahora no lo son, para que alguien pueda pagarse el sobrecoste, van a sobrevivir. Pero si no, la demás empresa va a decir, yo hago lo mismo sin IA, así que me bajo un 40 o un 50% el coste de mi fabricación del producto, compito por precio y te gano. Entonces, ahora eso es lo que estamos viendo ahora en estos últimos 2 años. Si al final la IA va a terminar, y yo creo que va a tener por lo menos mejor camino que el blockchain va a tener, porque al final está saliendo muchas herramientas chulas y está saliendo un montón de un valor un poco más entendible por los usuarios. Pero bueno, hace falta mucho tiempo y ver los avances hasta donde nos llega y ver sobre todo el límite de la tecnología. Sobre la idea de detectar estafas, ¿no necesitaría correr de igual manera en vivo, igual que Deep Learning? Ya que en este tipo de estafas pueden ser en texto, rápidos, llamadas o videollamadas. Ah, sí, vale, lo he explicado yo mal. En el ejemplo que yo decía es en tiempo real. Más, si queréis saber más de la información, buscar eso, Manuel C. Lemos, Navaja Negra 2023 y tenéis una hora entera hablando de ese tema. Y sí, por eso digo que el Deep Learning era más caro porque claro, tener una computadora, un ordenador potente que sea capaz de ejecutar un Deep Learning que esté midiendo todos los patrones de vídeo, lo cual es más barato detectarlo por texto, porque el texto es mucho más barato y mucho más eficiente detectar patrones que una imagen de vídeo, que es mucho más costoso. Pero sí, es todo en tiempo real. Tú, el programa, en el MVP que yo hacía, cuando llamabas, tengo yo un iconito que pone usar agente y mientras van hablando va a estar escribiendo, incluso me va dando como sonidos para saber que es una estafa.
Pero si me llama alguien y le tengo una estafa, me empieza a sonar como el sonidito que cuando alguien te está llamando y tienes una llamada por otra parte, uno parecido para decir que lo que está hablando este hombre no es seguro, ve colgando. Y esto es un MP que hice sobre todo para mis padres y para mi familia más adulta, para tener como una segunda protección. ¿Crees que en algún momento esto llegará a ser sostenible? Porque a día de hoy, técnicas que permiten ejecutar LLM con menos recursos, lo que en realidad hacen es perder precisión. Muy buena pregunta, porque justamente ahora con el nuevo modelo que ha sacado OpenAI, el GPT-1o, lo que hace es consumir mucho más recursos porque dedica 10 segundos, 20 o 30, lo que la IA crea para pensar la pregunta, que al final es generar texto y releérselo y luego te da una respuesta. Entonces, ahora mismo, con estos nuevos modelos, la IA ha triplicado el valor de coste. Entonces, ¿se va a ver más barato? Pues sí, porque paralelamente la técnica que has mencionado creo que va por la cuantificación, que es bajarle los recursos a costa de precisión, pero poquito a poco muchos investigadores están encontrando el punto de bajar recursos a cambio de no perder precisión. Un ejemplo que así lo vas a entender más rápido y no es ni cuantificación, es con Llama 2 y Llama 3. Llama 2 70B es igual de potente que Llama 3 8B. Y por número de parámetros, 8B lo puedo ejecutar fácilmente en mi ordenador, en el portátil que tengo yo de Linkbook, y va súper bien, es más una 4060, tiene una gráfica súper potente. Y el modelo 270B, que es equitativo a nivel de inteligencia, no lo puedo ejecutar. Entonces, poquito a poco, no solo con la técnica de cuantificación se está haciendo más económico, de consumo menos y no pido precisión, sino que los nuevos modelos con menos parámetros están siendo igual inteligentes. Así que toda esta de 2024 se estaba como su sello de identidad de la IA era esos elementos low cost, esas IA low cost de ejecución. Y yo creo que ha sido el año que más variedad de modelos low cost hemos tenido. Yo creo que sí, que este camino tiene buen ritmo para tener IA súper barata de ejecutar. Antes hablábamos sobre Green IT. Se sabe que la IA es una de las tecnologías que más recursos consume. ¿Piensas que debería ser regulado y cómo? Regulado, pues sí, pero no creo en la regulación nueva, sino la regulación que hay ahora mismo de medio ambiente. Igual que te dice, mira, estás emitiendo mucho dióxido de carbono por la chimenea, pues no solo medir lo que tú emites directamente, sino lo que tú emites indirectamente, es decir, la huella de carbono que tú dejas. Aquí siendo súper utópicos y súper dictatorial, yo pondría una regulación de que una empresa tiene que justificar el dióxido de la huella de carbono que genera y tener un compromiso anual o cada 5 años de tener que reducirlo. Es decir, si tú solo aportas el mismo valor y solo subes para arriba, y va a poner un caso, los smartphones que llevan 5 años sin cambiar, que lo único que está haciendo es meter más huella de carbono, pues está vendiendo diferentes modelos casi lo mismo, pues yo pondría una regulación, yo pondría la regulación de esa forma. ¿Usas IA? Vale, tu data center, ¿cuánto estás metiendo? ¿Qué huella de carbono estás dejando por tu consumo de data center? Tanto. Pues vale, pues creemos que es mucho o creemos que es poco comparado con tu competencia, así que vamos a ir bajando. Pero por desgracia, este tipo de medidas son súper utópicas. Así que al final, por eso digo que lo mejor estas cosas es trabajarlo desde la ética. Yo como director, en este caso, yo como CTO de una empresa, no solo pensar en la parte de coste de la empresa, sino también buscar el coste de carbono, que normalmente yo en los servidores lo intento, buscar ese equilibrio entre huella de carbono y eficiencia para mi negocio. Y yo creo que es mejor que regulación, más que controlarte, mejor tener esa inquietud ética de uno mismo y decir, mira, soy un poco peor que mi competencia, pero yo sé que en el medio ambiente lo estoy haciendo mejor, así que yo duermo tranquilo todas las noches.